El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los primeros cristianos tuvieron una relación muy particular con el imperio, con el Estado, con las leyes del Estado. En primer lugar, nos dice que Jesús pagaba el tributo, reconocía los impuestos. Incluso a uno de sus apóstoles le pide que vaya y saque un pez y paga los impuestos, le dice: paga por ti y por mí. Y eso lo aprendieron los cristianos y lo vivieron hasta tal punto que hay testimonios escritos de cómo vivían en la legalidad frente a las leyes del Estado. Y digo que era una relación muy particular con el Estado porque, siendo un Estado corrupto también, injusto, de hecho el odio que sienten algunos judíos por el imperio y algunos judíos que trabajan para el imperio, a quienes ellos rechazan, es por el nivel de corrupción que tiene el imperio. Había niveles de corrupción tan altos en el Imperio Romano que hasta había conspiración entre los mismos familiares, y por poder mataban a sus hijos, a sus mamás, a sus papás. Habían perdido el escrúpulo en las relaciones incluso familiares por el nivel de corrupción que había, y en este ambiente se desenvolvieron los cristianos, porque ellos sabían lo que hoy el Salmo 111 está testimoniando: que el justo, quien vive, es fiel a los preceptos del Señor, se mantiene firme y sin temor, y en el Señor confía, porque todos los bienes le vienen de Él. San Lorenzo Mártir, que vivió en estas épocas del cristianismo, tuvo que enfrentarse a estas situaciones, y cuando en la persecución valeriana lo quieren tomar preso y le dicen que traiga los tesoros de la iglesia, porque entre más fieles son los cristianos al pago de tributos, a los impuestos, a las relaciones justas que pedía el imperio, entre más fieles eran a eso, más los bendecía el Señor. De hecho, hoy San Pablo, por ejemplo, nos está hablando de la ofrenda material en la carta a los Corintios. Y era algo que ellos practicaban con muchísima generosidad, no con justicia, con generosidad. Y los corintios es una comunidad que se destaca por lo generosos que son en este ámbito. Esto mismo hacía San Lorenzo Mártir, que procuraba ayudar a todos los pobres, y de hecho era una de las grandes manifestaciones que había de la caridad de Cristo entre las comunidades cristianas. Por ejemplo, algo que le impactaba al imperio de lo que hacían los cristianos nos lo trae el testimonio de los Hechos de los Apóstoles. Entre los cristianos existía lo que se llama la justicia conmutativa, es decir, una justicia
que se comunicaba de acuerdo a las necesidades de los hermanos. Y entonces quien tenía más dinero y veía que los hermanos tenían poco dinero, iban y vendían lo que tenían y traían el importe a los apóstoles y los ponían a los pies de ellos para que los distribuyeran según la necesidad de cada uno. Entre los primeros cristianos no existía la necesidad entre los hermanos porque había una igualdad muy equitativa desde el orden caritativo de la iglesia, y en este sentido se desenvolvió la obra caritativa de San Lorenzo. Por ejemplo, si un hermano tenía mejor nivel de educación, el que tenía mejor nivel de educación se bajaba un poco para que el otro tuviera su nivel de educación necesario. Si alguno comía más de la cuenta, le bajaba un poco a su ración para que su hermano que no tenía que comer no pasara necesidad y pudiera tener que comer. Esto comenzó a sacudir mucho al imperio, porque incluso algunos de la nobleza imperial se estaban convirtiendo al cristianismo porque no existía la desigualdad entre ellos. Y los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 precisamente nos hablan de esta realidad que vivían los primeros cristianos, a tal punto que entre ellos nadie pasaba necesidad. Y por eso comienzan las persecuciones fuertes a los cristianos, y entonces los emperadores comienzan a decir: esta gente tiene muchísimo dinero. Y a San Lorenzo le tocó esta realidad, a tal punto que cuando lo capturan le pide que traigan todos los tesoros que tiene la iglesia, porque eran muchos. En esta forma de justicia comunitativa, que es una justicia caritativa cristiana, pues ellos veían que la gente, los cristianos, estaban mejor que incluso la misma gente del imperio, los ciudadanos de los pueblos. Y entonces dicen: es que esta gente tiene muchísimo dinero, y le dicen a San Lorenzo que traiga los tesoros de la iglesia. Y él se va, le pide a quien lo captura o a quien le va a hacer efectiva la captura, que le dé un tiempo para reunir todos los tesoros en la iglesia y que él se los va a traer para entregárselos. Y le dan el tiempo para que los traiga, y allí se va y recoge todos los pobres de la región y los trae al templo. Y le dicen: aquí están los tesoros de la iglesia, los tesoros que yo tengo. Esa es la visión de Dios frente a nosotros, frente a la humanidad. Cada persona necesitada de su amor, cada persona necesitada de valoración, cada persona necesitada de reconocimiento es el tesoro de Dios Padre. Y esto lo aprendió San Lorenzo del corazón de Cristo, porque así mismo lo miró Cristo a él. ¿Cómo, en primer lugar, nos miramos nosotros? La gente hoy está muy herida, y los niveles de depresión, los niveles de descuadre psíquico y mental en las personas está elevadísimo, muy elevado, porque la gente tiene la autoestima por encima. Porque la gente se ha hecho dependiente de la valoración social para poder tener algún tipo de estímulo, algún tipo de ánimo. Y esa es una esperanza, esa esperanza de una valoración social, de una valoración humana, es demasiado pobre. Demasiado pobre, porque ningún ser humano en esta tierra nos va a valorar como nos valora Cristo, como nos valora Dios. Y por eso hay resentimiento, y por eso la gente se ofusca, y por eso la gente anda depresiva, y por eso la gente anda compitiendo, y por eso la gente está llena de celos, y por eso la gente está llena de envidia, y por eso hay esclavitud. De hecho, hoy hay una nueva forma de esclavitud en los hombres. La gente se somete esclavamente a quien más afecto o valor le dé en esta sociedad, y entregan lo que sea. La gente está entregando hasta su propia libertad. Hoy en la iglesia está pasando esto. Pero los pobres
en época de San Lorenzo encontraban valoración no en los hombres, sino la valoración misma de Dios. Y por eso eran tesoros para él. Tesoros muy grandes por los cuales Dios había entregado a su propio Hijo. La encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas es, Dios es amor, nos enseña precisamente esta realidad de la persona humana. La persona no vale por lo que tiene. La persona humana, dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, no vale por lo que hace. Ni siquiera en el ámbito espiritual una persona es valiosa por los dones que tenga. Yo, el padre Omar, por ejemplo, no soy valioso porque en mí tenga el ministerio sacerdotal. Nada más falso que eso. Yo soy valioso porque en primer lugar soy creado por Dios. Él me creó. Él me dotó de unas cualidades y capacidades que nadie en este mundo me ha dado. Yo soy valioso para Él porque soy su hijo. Porque por mí fue pagado un precio muy alto y fue la sangre de su Hijo, la vida misma de Dios. Y por eso valgo para Dios, no por ser sacerdote. A mí me pueden privar del ejercicio del ministerio sacerdotal. Y si yo oriento el sentido de mi vida, el estímulo de ánimo, de emoción por el ministerio sacerdotal, pues el día que me priven de él estoy acabado. Pero es que el cristiano vale más por lo que es, no por lo que realiza. Es verdad que las funciones que Cristo realiza en mí son una dimensión altísima cuando Él mismo viene a confesionar la Eucaristía o cuando perdona los pecados en el sacramento de la penitencia, y eso nadie lo puede hacer. Pero eso es en torno a la función, en torno al ejercicio que es el ejercicio de Cristo. No es el ejercicio del Padre Omar, no es la actividad del Padre Omar. Cuando yo me subo a predicar aquí al altar y en el ambón, en el púlpito, no soy yo. Es una función que realiza alguien más en mí y es Cristo. Yo me bajo de aquí, del altar, y allá seguirá operando mi debilidad en el día a día, en el ámbito cotidiano. Pero cuando vengo a presidir la Eucaristía no soy yo, es Cristo en mí, es otra persona en mí. Pero por la distorsión de la valoración de lo que nosotros somos, hoy nosotros tenemos un embollo y una confusión que a tal punto ha dicho el Papa Francisco que el clericalismo, que es una enfermedad dañina, no solamente está en nosotros los sacerdotes que nos creemos mucho porque somos sacerdotes, y por eso ya hay mujeres que anhelan el sacerdocio, porque creen que una persona vale por ser sacerdote. Hoy en la Iglesia Católica muchos católicos están confundidos con esto, pero ¿saben por qué? Porque tienen una valoración muy pobre, muy mezquina de sí mismos, porque nunca se han mirado como los mira Dios. Y cuando uno no se mira como lo mira Dios y se mira de otra manera, uno se vuelve el más pobre para sí mismo y el más pobre para los demás. Constantemente cuando predico retiros yo le pregunto a la gente, siempre trato de iniciar con esto en algunos lugares, preguntándoles qué percepción tienen de sí mismos. ¿Cómo te ves? La gente se mira muy pobremente. La gente es muy dura consigo misma, demasiado. Se odian a sí mismos, porque de la forma en cómo se ven, eso solamente puede valorarse desde un odio terrible. Y yo les pregunto a las personas, ¿cómo te ven los demás? Peor todavía. ¿Cómo crees que te ven los demás? Peor, porque cuando una persona se odia a sí misma, cree que todo el mundo la está mirando como ella se mira. Cuando uno está ciego, cree que todo el mundo está ciego, ¿sí?
Cuando uno no ve, cree que todo el mundo tiene la percepción que uno tiene de las cosas. Y yo les pregunto, ¿cómo creen que te ve Dios? ¿Y saben cómo creen que los ve Dios? De la misma manera que ellos se miran, de la misma manera que ellos creen que los demás los miran, y así creen que los ve Dios. Entonces resulta que Dios ya no es un Dios Padre y amor, que me considera su hijo y su gran tesoro, sino que es un Dios lo mismo que las visiones que yo tengo de mí mismo y las visiones que los demás tienen de mí mismo. La gente hoy tiene una visión muy errada de Dios. Y hasta con eso necesita reconciliarse, con esa falsa imagen de Dios. ¿Por qué? Porque hay espiritualidades muy dañadas, muy nocivas. Y de eso abunda hoy en la iglesia. Cuando uno, por ejemplo, predica y anuncia al Señor, y lo anuncia desde esta perspectiva de un corazón herido, eso es lo que transmite. Eso es lo que comunica. Eso es lo que enseña. El Papa Benedicto XVI nos regaló una encíclica bellísima que se llama Dios es amor. ¿Y saben para qué lo hizo? Lo hizo movido por el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a mirarnos como nos mira Dios. Como San Lorenzo miraba a los cristianos. Por ejemplo, hay una carta bellísima de San Pablo a Filemón. La carta más corta de todas las que escribió San Pablo se la escribe a un hijo suyo que es Filemón. Y parece que Filemón es de la nobleza y tenía un esclavo, y una vez ese esclavo, como que aburrido por el maltrato que tenía con Filemón, se le voló. Y para acabar de ajustar se topó con San Pablo. Y San Pablo se lo llevó, lo hizo su compañero de viaje. Y lo hizo su compañero de viaje y lo catequizó. Primero lo evangelizó y le dijo quién era él. Tú no eres un esclavo cualquiera que te pueden maltratar. Tú has sido creado por Dios. Y el Padre envió a su Hijo, y su Hijo entregó toda su vida por ti, porque el grano de trigo murió, cayó en tierra y murió por ti. Se lo enseñó a Onésimo, que era el esclavo de Filemón. Y le dijo, tú tienes un valor muy grande. Y Onésimo se hizo bautizar. Y después San Pablo le escribe una carta a Filemón, a quien él también había evangelizado, y le dice a Onésimo, vas a volver donde Filemón. Pero se lo advierte en la carta a Filemón y le dice, ya no te lo devuelvo lo mismo que tú lo tenías antes. Ahora él es diferente y ya no lo vas a tratar como un esclavo, sino como a un hermano. Y así como me quieres a mí, lo vas a tratar a él. Porque cuando nosotros recibimos el bautismo, ya no existe la superioridad civil y social. ¿Quién es más? ¿Quién es más en esa realidad? Es más quien se considera más hijo de Dios. Ese es más. Y esa es la dignidad que nosotros debemos recuperar. Esa dignidad que San Lorenzo Diácono predicó. Y por eso el valor de los cristianos en el ambiente de San Lorenzo no se sentían valiosos por lo que producían, por lo que hacían, por lo que tenían, sino por lo que era. Qué tristeza que hoy, dentro de la iglesia, haya ese nivel de distinción tan perverso y dañino. Y eso basado en la espiritualidad. Hay gente que cree que Dios la ama más porque tiene éxito material o económico. Entonces a estos en la iglesia nunca les va a servir la lectura, por ejemplo, del libro de Job. O no les va a servir tampoco el testimonio de San Pablo. Tampoco les va a servir el testimonio de Cristo, porque no tenía dónde reclinar la cabeza.
pero siguen a Cristo, imagínense, y lo predican. Yo no sé con qué autoridad moral lo hacen, y espiritual, porque nada más incoherente que predicar un evangelio así. Al fin de cuentas, como nos enseñaban antes nuestros abuelos, que uno se va y nada se lleva. Lamentablemente, muchos en la iglesia tienen establecida su relación espiritual con Dios desde lo que se tiene y lo que se hace. Hay gente en comunidades cristianas que cree que valen si tienen dones extraordinarios, si tienen el don de liberación, si tienen el don de curación, y así se valora la santidad. Nada más mentiroso que eso. Nada más mentiroso. Es que yo tengo el don de lenguas, es que yo tengo el don de profecías. Y por eso, esa persona es muy santa, porque ve al niño Jesús, ve a la Virgen. ¿Saben qué dice San Pablo? A eso no le sirven las cartas de San Pablo. San Pablo dice en la segunda carta de Corintios 12, ahí dice, y lo ven ustedes iniciando, dice que si puede hacer uso de las revelaciones que ha tenido y de las visiones. Y dice San Pablo que eso no le sirve de ninguna utilidad a él. Y eso que ha subido al tercer cielo y ha visto cosas que el ojo no puede ver y ha escuchado palabras inefables que el oído no puede oír. Dice, pero eso no me sirve de nada. Uno en la vida cristiana es algo cuando tiene la conciencia de quién es. Y yo le pregunto a la gente al final y le digo, ¿cómo crees? Les digo, ¿cómo te ve Dios? Ya no cómo crees que te ve, sino cómo te ve Dios. Y mucha gente no sabe responder. Una cosa es como uno cree que lo ve Dios, y otra cosa es como Dios me ve. La Eucaristía, que es la gran revelación, nos sirve para mirarnos como nos ve Dios. Porque cada que venimos a participar en la Eucaristía, Dios Cristo nuestro Señor, dice, este es mi cuerpo que se entrega por ti. Así me ve Dios. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Esta es mi sangre, sangre de la alianza del pacto nuevo y eterno que se entrega por ti. ¿Y qué nos está diciendo el Padre? Así te miro yo. Yo hoy entrego a mi Hijo por ti. Y no porque seas el más santo, no. Para el perdón de tus pecados. San Pablo decía, ¿quién me podrá liberar de esta condición tan terrible? En el capítulo 7, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que siempre quiero. Triste condición la mía. ¿Quién me podrá liberar de este grado de corrupción? Eso puede preguntarse hoy quién es esclavo del pecado. Hay gente que ya se cansó de luchar contra el pecado y se cansó de luchar, que prefiere enmaridarse con el pecado. Y eso dentro de la iglesia. Hay mucha gente que ya hizo pacto y se enmaridó con el pecado porque se cansó de luchar contra el pecado. Gente que tiene esclavitud a un vicio, cualquiera que sea, a la mentira, a la crítica, a la difamación, al juicio, al robo. Hay gente que tiene esclavitud a la idolatría hoy, porque no puede vivir sin una persona, sin una institución, sin un grupo. Y esas son nuevas formas de idolatría, de esclavitud, aún dentro de la iglesia. Porque si no está al lado de un instrumento, entonces yo no puedo ser alguien. Hay gente que vive esclava a muchas cosas, a sus propios criterios, a la rebeldía. Y los pecados contra la carne, terrible. Pornografía, masturbación, hasta tal punto que hay católicos que consideran ese tipo de vicios como parte de la debilidad humana, es decir, de la naturaleza humana. Ya se enmaridaron. Y podrán decir como San Pablo,
algunos que luchan, los que por lo menos luchan y ven que eso es un mal, porque ya hay algunos que no lo ven como un mal, ¿sí? Lo ven como un bien. Eso es gravísimo, porque ya esas conciencias terminan cauterizándose y volviéndose en laxas y son rebeldes y no aceptan la verdad y les incomoda y les fastidia. Pero quien lucha y sabe que eso no está bien dirá como San Pablo: ¿qué puedo hacer? Triste condición la mía, porque yo quiero ser santo, porque yo quiero hacer las cosas bien, porque yo quiero ser fiel al Señor, porque en mí hay una fuerza que me dice que esto que estoy haciendo no está bien. Qué triste condición la mía. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. ¿Quién me librará?, dice San Pablo. ¿Quién me librará de esta batalla, de esta lucha, de este sufrimiento? Y llega San Pablo y dice, no como dicen los relativistas hoy, no, porque algunos cogen este versículo de la Biblia pero lo malinterpretan para justificar la esclavitud al pecado. Eso es falso. San Pablo dice, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, que nos liberó de esta condición. Por eso, quien se reconoce hijo de Dios y se sabe hijo de Dios, ya no se deja manipular por la tentación ni por el pecado. ¿Quiénes viven en la esclavitud del pecado grave hoy? Quien todavía no logran dar ese paso de verse como Dios les ve, de amarse como Dios les ama. Cuando esa verdad entra al corazón, todo cambia. El Papa Benedicto XVI tiene otra encíclica bellísima que yo se la recomiendo, miren, para que hagan un proceso de sanación real, porque hoy la gente va y busca talleres de sanación, pero son procesos de sanación, muchos de ellos pobres. Son un esfuerzo muy bueno, bonito, pero no son efectivos. Mire, cuando uno hace un proceso de sanación y tiene que volver a repetirlo y hacerlo, es porque no está funcionando, ¿sí? Es como los médicos que le mandan a uno un medicamento para una infección y si la infección no se fue del todo, dicen este medicamento no sirvió, hay que cambiarlo. Pero la gente hoy sigue repitiendo los mismos mecanismos y nada que se sana. ¿Qué quiere decir? Que esos procesos no están siendo efectivos, porque la gracia de Dios es efectiva, muy efectiva. Y el Papa Benedicto XVI nos lo dejó claro. ¿Cuál es la solución para la enfermedad del mundo y de la iglesia? Volver a descubrir a Dios amor. Deus caritas es. Y en esa encíclica nos da la guía. Y la gente tiene que aprender a orar con esos documentos, cogerlos y no leerlos por leerlos, sino ir a buscar las citas bíblicas, meditar cada palabra que dice allí, porque fueron documentos inspirados verdaderamente por el Espíritu Santo. La sanación interior, ¿en qué consiste? En experimentar el amor de Dios en mi corazón, no en saberlo, porque eso de nada me sirve. Usted puede aprenderse mucho, por eso Benedicto XVI dice en esa encíclica que no se comienza a ser cristiano por una idea. Hoy hay católicos que saben de teología, saben de vida de santos. Vea, usted les puede evaluar y se conocen tantos santos habidos y por haber que uno nunca había escuchado, sí. Saben mucho, pero experimentan poco. Porque del conocimiento intelectual a la experiencia del corazón hay una distancia muy grande. No se comienza a ser cristiano por una decisión, una idea, un conocimiento racional, ni por una idea. Usted encuentra católicos que todos los días tienen disciplina y se hacen disciplina y tienen métodos de mortificación y tienen días de hacer penitencias y penitencias fuertísimas. Son decisiones éticas, voluntarismo, ayunos extensivos, pero que no producen lo que la Iglesia y el Espíritu Santo quisieran que produjeran en un corazón. Mire, una pobre persona se pone a hacer un ayuno bien largo y después de ese ayuno sigue cayendo en el pecado, no le sirvió. Quiere decir que no se obtuvo el fruto
que se estaba buscando. En la iglesia no es que esté diciendo que el ayuno es muy bueno, cuando se sabe orientar y se acompaña por la luz del Espíritu Santo. Por eso, para uno hacer ayunos tiene que consultarlo muy bien con su director espiritual, porque el diablo también nos engaña y nos pone a hacer mortificaciones que Dios no quiere. Hay personas que les sirvieron mucho las disciplinas externas. Antes, en algún tiempo en la iglesia se utilizaban y fueron buenas, como los cilicios y todas esas cosas. A otros no les servía. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús no utilizaba nada de eso. Y el mismo que le inspiró a alguno a utilizar una disciplina de esas fue el mismo que le dijo a Santa Teresita: usted no puede utilizar eso. Porque no a todos nos sirven los mismos mecanismos de disciplina, de mortificación. Por eso es tan peligroso cuando en ciertas espiritualidades se van instituyendo cosas bajo obediencia. La iglesia nos tiene a nosotros el ayuno de los viernes, y es día penitencial cuando las conferencias episcopales lo ordenan. Pero como hay una rebeldía hoy a la iglesia, una rebeldía bien anidada, ¿sí? Y que algunos la justifican con la caridad, ¿sí? Una caridad falsa, inspirada quién sabe por quién, porque una caridad que no se ordena en la verdad es una caridad nefasta. Por eso dice el Papa Benedicto XVI que es un envoltorio vacío que cada uno puede llenar a su antojo. Y hoy hay muchos líderes en la iglesia que se aprovechan de la debilidad de las pobres almas para someterlas con unos yugos que no son de Dios, prometiéndoles curación, sanación, y esas sanaciones nunca llegan, y a las pobres personas las mantienen sometidas y esclavizadas a ellos, y las dominan y las manipulan como quieren. Y el yugo del Señor no es así. El yugo del Señor es suave, ligero, es pacífico, da alegría, da gozo, da plenitud al alma. No hay nada más grande que cuando uno hace un ayuno movido por el Espíritu Santo y uno experimenta gozo en el corazón. Eso es muy raro. Es paradójico, pero es así. Y estás sin comer ningún alimento, pero te lo inspiró el Espíritu y tienes una alegría. Ese es el verdadero ayuno. Por eso el Señor les dice en el Evangelio: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, melancólica, como hacen los hipócritas, que les gustan pulpitear que están haciendo ayuno y que la gente se dé cuenta. Esos ayunos no sirven. El catecismo nos dice que cuando se ayuna para que la gente nos vea, ya se perdió el mérito. Ya se perdió. O el que hace limosna para que la gente lo vea, ya perdió el mérito. Que tu mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace tu derecha. O haces un apostolado para que la gente te vea, ya perdiste el mérito. Ya lo perdiste. Fíjense que San Lorenzo, miren la paradoja tan alta. El imperio creía que tenía mucho dinero y cuando fue a recoger los tesoros, pues estaban felices esperando que trajera, cuando trae todos los pobres. Y no fue por burlarse de ellos, es que ese era el tesoro para él. Ese era el tesoro para él. Y nadie se había dado cuenta. Entonces la visión de Dios es muy diferente a la visión nuestra, a la visión de los demás, a la visión que tienen los demás de Dios. Y esa encíclica nos sirve para hacer un proceso de sanación interior muy profundo. Yo le digo a algunas personas que cojan estos documentos, no los lean, no, cojan, vayan, confronten las citas bíblicas. Es una guía para encontrar el amor de Dios. Así como lo pone el Papa dio esta cita, voy, la busco, la medito, la confronto con lo que él está, porque es la explicación que me está dando de esa cita bíblica, para no caer en interpretaciones autónomas, dañinas, fundamentalistas. Hay gente que vive haciendo cursos de estudios bíblicos, y en las encíclicas tenemos los mejores cursos para interpretar la Biblia. Esas encíclicas de San Juan Pablo II son bellísimas, hermosas. Quieren saber, por ejemplo, los matrimonios, cómo deben vivir su matrimonio. Ahí tiene la exhortación Familiaris Consortio de San Juan Pablo II, para que vean cómo se vive un matrimonio cristiano. Y la gente es feliz dedicándole horas a escuchar por ahí gente que no sabe si lo que le está diciendo es correcto o no.
Miren, no se comienza a ser cristiano por una idea o por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento que transforma la vida y cambia el corazón. Mire, yo lo escucho a veces con personas que les hago estas preguntas y me dice: Padre, yo nunca en mi vida, llorando, nunca había pensado que Dios me miraba de esta manera. Y eso transforma la vida de una persona. Porque es que Dios no nos mira como yo creo que me mira. Dios no me mira según mis criterios o los criterios de los demás. Mire, cuando alguien está herido, ¿cómo juzga a los demás? Así lo juzga. Por ahí nos decían nuestros abuelos: el ladrón juzga por su condición. Por eso uno nunca se debe dejar medir por los criterios de... Uno escucha calladito, pero uno tiene que asumir eso, porque tiene uno que cargarse con las heridas de los demás. Eso es problema de cada uno. Ni uno ponerse interiormente. ¿Para qué va a perder uno el tiempo a fiscalizar la vida de los demás? Eso no nos toca a nosotros. No caigamos en esa trampa del diablo. No caigamos en eso. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Cómo es de linda la vida al lado del Señor, de su amor, para uno perder el tiempo y poniéndose a fiscalizar qué es el otro que no hace, a ver dónde cayó, de qué manera? Eso es lo más terrible que puede haber. La vida no es para eso. Es para contemplar el amor del Señor. Y hay otra encíclica que es Spe Salvi, de Benedicto XVI. Hoy el demonio está atacando mucho a la gente con la desesperanza. Como la gente no se valora según lo que es un hijo, una hija de Dios, una criatura de Dios, pues el diablo les está tirando sus dardos incendiarios a través de las debilidades humanas. ¿Sí? Y la gente no está perdiendo la esperanza, y lo peor, la esperanza cristiana, porque la gente sí está adquiriendo otro tipo de esperanza. Miren, esa encíclica Spe Salvi se llama Salvados en la Esperanza. En la esperanza cristiana, ojalá se la mediten, la oren, lo mismo, comiencen a leer poco a poco. Incluso ahí en la introducción el Papa trae el testimonio de una santa muy especial que se llama Santa Vaquita, y si se pueden ver esa película también les sirve mucho para alimentar la esperanza cristiana. La gente es feliz yendo donde los psicólogos, y yo no digo que los psicólogos no sean buenos, hay psicólogos buenos, y una terapia psicológica puede ser buena, pero no es suficiente. No es suficiente para lo que nosotros necesitamos hoy. Necesitamos el amor del Señor. Y por eso San Pablo hoy habla precisamente de esta riqueza que está en el corazón de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de esta riqueza del amor de Dios, entonces la generosidad nuestra va a ser grande. Y el salmista dice: dichosos los que temen al Señor. ¿Qué significa en la literatura sapiencial el temor? No es el miedo. El temor en la literatura sapiencial es la experiencia del amor de Dios. Verme como Dios me ve, valorarme como Dios me valora. Ese es el temor del que habla la literatura sapiencial. Dichoso el que teme al Señor y el que ama de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. No temerán las malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Miren, nunca dejen entrar en su corazón juicios negativos que les vengan de afuera. El día que ustedes acepten una corrección en el corazón, acéptenla desde el Señor, desde su amor, porque lo someten. Y hoy en la iglesia hay mucho católico sometido, ¿sí? No viven como hijos de Dios, viven sometidos, son esclavos, porque mendigan un poco de valoración, de atención, y van caminando ahí por grupos y grupos donde más los acepten, y sometidos a una esclavitud social.
para que no los excluyan, cuando el corazón de Cristo es tan hermoso y tan grande con todos nosotros. Por eso nosotros aprendamos a descubrir esta gracia en el corazón del Señor, la gracia que descubrió San Lorenzo mártir y que así transmitió, la gracia en la que vivieron los primeros cristianos. Si nosotros no llegamos a esa experiencia del amor de Dios, este mundo nos va a esclavizar. Y la gente hoy, por unos cuantos pesos, está entregando su dignidad de hijos de Dios. La gente por un poco de afecto, de atención, se está sometiendo a la esclavitud que la están sometiendo algunos fundamentalistas que hay dentro de la iglesia, que se están aprovechando de estas debilidades de la gente. Volvamos al amor del Señor, volvamos a la esperanza cristiana que está en Cristo Jesús, volvamos a la Eucaristía, que ahí encontramos la mayor fuerza de esperanza para nosotros. Yo no sé por qué la gente hoy se somete a ciertas disciplinas, normas que no se sabe si son del Señor o no. Se somete y dejan a Jesús en la Eucaristía solo. ¿Ustedes creen que eso es coherencia? ¿Que aman verdaderamente al Señor? ¿Que han experimentado el amor del Señor? Jamás. Cuando uno encuentra en la Eucaristía la plenitud de la vida, uno ya comenzó a encontrar la libertad de la vida. Padre, es que solos no podemos vivir, por eso la mejor forma de hacer comunidad y comunión es la Eucaristía. Otro método es falso. Y una comunidad es buena cuando me lleva a depender de la Eucaristía, cuando me centra en la iglesia. Hoy hay comunidades laicales que se están aprovechando, algunos líderes de comunidades aprovechan la situación que vive la iglesia para alejar a la gente de la iglesia, para alejar a la gente de los sacerdotes. Y eso es lo más nefasto, que se queden sin sacerdotes para que vean, que se queden sin el vínculo eclesial con la parroquia para que vean en qué va a quedar su vida. ¿Saben a qué quedan? A merced del diablo, para que juegue con ellos como quiera el demonio. Y normalmente este tipo de personas son personas que tienen sus esclavitudes guardadas, son sometidas. Nada peor que eso. Hay laicos que se aprovechan de esta situación y están alejando a la gente del altar, del sagrario, de la iglesia católica. Eso sí, dicen que aman la iglesia, pues, pero es que uno de boca puede decir tantas cosas. Demuéstrelo con la vida, demuéstralo en la Eucaristía, que se te note en la Eucaristía, que se te note de verdad en la Eucaristía. En la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, donde se nota y se mide el grado de amor que tenemos por Cristo y el grado de amor que tenemos de Cristo. Pero ¿cómo son nuestras celebraciones eucarísticas? Padre, la mejor de todas. ¿Y fuiste consciente de la plegaria eucarística? No, Padre, no me di cuenta cuando pasó el Padre por ahí, pero fue la mejor celebración de todas. ¿Y fuiste consciente cuando te acercaste a recibir la comunión con ese fervor, piedad? No, Padre, pero fue la mejor celebración de todas, fue muy bonita. Y cuando recibiste a Cristo, supiste que lo tenías en tu cuerpo y que era tu sangre y que era el mismo quien estaba entrando la salvación total para tu vida. No, Padre, pero fue una misa muy bonita. Yo nunca había asistido a una misa así. Y experimentaste la libertad, y cuando saliste de misa te vino la primera tentación y tú con paz y serenidad dijo: no, yo aquí no caigo porque ya tengo la gracia del Señor. No, Padre, pero fue una misa muy bonita. Yo no había asistido a una misa tan bonita. No te sirvió de nada. Por eso la iglesia en el siglo IV le dio solución a esto, con el ex opere operato y el ex opere operantis. El sacramento opera en nosotros, opera, y tenemos los frutos del sacramento de acuerdo al grado de conciencia con el que lo celebremos.
una participación que no es activa y no es consciente, como nos enseña el Sacrosanto Concilio, no nos sirve. ¿Saben para qué nos sirve? Eso sí sirve. Se va endureciendo más el corazón. Y la gente va volviendo más pobre. Porque Santo Tomás de Aquino dice, todos reciben el mismo alimento, pero no en todos produce el mismo efecto. En unos para la vida y en otros para la muerte. Hay gente que entre más va a misa parece que más tendiente al pecado es y más esclavo del pecado. Por ahí está pasando algo raro. Tu relación con el Señor no está bien y tienes que prender la alarma rapidito. Muy rápido. Porque si la Eucaristía no te está sirviendo para enfrentar las tentaciones y las pruebas con fuerza, con firmeza y con alegría y para triunfar en ellas, están muy mal espiritualmente. Ese es el diagnóstico, no otro. Estás muy mal espiritualmente. Muy mal. Porque es que la Eucaristía es alimento de curación, de salvación y de liberación. Si no te sirvió para opacar el demonio, está muy mal, porque la Eucaristía trae una oración de reprensión al demonio que se llama el embolismo, y el diablo tiene que quedarse, estate quieto, ¿sí? Y si no se está quedando es porque algo mal está en ti, no en la celebración, en ti. No es problema del sacramento, es problema tuyo. Tuyo, porque la experiencia que tienes del Señor seguramente no es la mejor. Todavía no ha llegado a tu corazón, a lo mejor lo tienes en la mente y en los sentimientos, pero no ha llegado a tu corazón. Pidámosle al Señor la gracia de vivir una relación con Él desde el corazón. Y ahorita que escuchemos las palabras de la consagración, ojalá le abramos dulcemente el corazón al Señor, porque es el Señor. Ojalá se lo abramos y nos demos cuenta qué significan esas palabras en el corazón de cada uno de nosotros, porque ahí está la libertad y la salvación que todos necesitamos y buscamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.